tal? Soy Efraín González, soy médico y hoy vamos a hacer una revisión con fines educativos de hígado graso, una enfermedad muy importante de hoy en día. Empezamos con la parte de la definición. Esta es una condición metabólica hepática crónica que se caracteriza por un depósito graso, sin presencia de consumo significante de alcohol, que puede progresar a una inflamación hepática persistente. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Hoy vamos a hacer el repaso de un tema interesante acerca de fisiología, que es el metabolismo de bilirrubinas. Este es un tema que nos ayuda a comprender a mayor profundidad algunas patologías asociadas a la bilirrubina, que se puede manifestar médicamente como ictericia. Para tener una visión ampliada y general del tema de hoy, vamos a abordar estos 5 pasos. El primero es la hemocateresis y metabolismo de la hemoglobina. La hemocateresis es el fenómeno normal de eliminación de los eritrocitos porque pues ha llegado a su vida media y listo, es un fenómeno natural para renovar este tipo de células, y dentro de los eritrocitos pues está cargado de justo la hemoglobina, que ayuda a cargar el oxígeno, y vamos a ver cómo se metaboliza, sobre todo aquí a la bilirrubina no conjugada. El segundo paso es el transporte sanguíneo de esta bilirrubina no conjugada en la sangre para su posterior captación y conjugación de bilirrubina a nivel hepático. Por lo tanto, esta bilirrubina no conjugada va a viajar por los vasos sanguíneos hasta llegar al hígado, donde se va a transformar la bilirrubina conjugada para después ser drenada en bilis y tener modificaciones luminales, como vamos a ver más adelante. Esto solo es un esquema general de lo que veremos el día de hoy. Y hablando puntualmente de la hemocateresis y metabolismo de hemoglobinas, hay que saber que la vida media, por ejemplo, de los eritrocitos en un adulto es por ahí de 120 días. De hecho, varía un poco. Por ejemplo, los recién nacidos pueden ser menores, puede llegar por ahí hasta los 90 días de edad de los eritrocitos antes de pasar por este fenómeno o esta eliminación natural. Después de este tiempo natural de vida media del eritrocito, los macrófagos del sistema retículo endotelial del vaso y de la médula ósea, principalmente estos dos son los sitios en donde los macrófagos se van a encargar de identificar aquellos eritrocitos que su vida ya está por terminar y entonces fagocitarlos, ¿no? Por eso puse aquí un límite de velocidad de 120, ¿no? Haciendo alusión a los 120 días. Por lo tanto, imaginemos que este eritrocito ha pasado sus 120 días de edad media, entonces un macrófago de alguno de estos dos sistemas, ya sea médula ósea o vaso, va a poder identificarlo y entonces provocar su degradación. Dentro de la degradación, evidentemente se va a liberar hemoglobina, que es la mayoría de las moléculas que están dentro. Esta hemoglobina se va a dividir en 2 partes para su degradación. Primero se va a quitar, digamos, este grupo globina, que básicamente es una proteína, y se va a degradar en aminoácidos para hacer otras proteínas a nivel del cuerpo. Pero por otro lado, y esta es la parte medular del tema de hoy, es qué se hace con el grupo hemo. El grupo hemo, a través de un par de enzimas, puntualmente la hemooxigenasa, que va a producir biliverdina, y después la biliverdina reductasa, que va a producir bilirrubina no conjugada, es el metabolismo del grupo hemo. Aquí algo importante es saber que cuando se produce esta bilirrubina no está conjugada. Es lo mismo que decir bilirrubina indirecta, ¿sí? Es como un sinónimo de esta molécula, bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Y si se fijan, jugué aquí un poco con los tonos entre rojo, entre verde y amarillo, porque estas moléculas captan la longitud de onda de la luz a distintos nanómetros, provocando distinto color emanado por estas moléculas. Y este fenómeno, de hecho, lo conoce seguramente muy bien porque todos hemos visto una equimosis, ¿no? Que es básicamente un moretón por una extravasación de sangre a la piel, en donde al pasar los días podemos ver como de un tono rojo, quizá morado, van a empezar, esto es sobre todo por los grupos hemo dentro de estos eritrocitos, va a empezar a cambiar a un color, por ejemplo, de color verde azulado por la biliverdina, que tiene esos tonos, y asimismo la bilirrubina, que tiene tonos como amarillentos. Y pueden ver cómo si vemos ese tipo de colores y podemos verlo pues en vivo, ¿no? O sea, básicamente aquí vemos cómo se están metabolizando el grupo hemo en sus distintas partes, gracias a que pues obviamente llegaron células, por ejemplo macrófagos, etcétera, que están degradando aquí los eritrocitos. Entonces, solo a manera de repaso, hay que saber que la bilirrubina indirecta es igual a la no conjugada. Si se fijan, ambas tienen N's, porque luego vamos a hablar de la directa, que es la conjugada, en donde ninguno de los dos tiene la N. Así yo lo recuerdo y no me
confundo entre los términos. Esta bilirrubina indirecta o no conjugada que se produció en estos tejidos, por ejemplo por los macrófagos, ya sea en médula ósea o aquí en el vaso, o por ejemplo si hay un sangrado en la piel, etc., es insoluble en agua. O sea, significa que es hidrofóbica, no puede estar diluida en agua o en plasma, y eso es importante en su transporte. Esta bilirrubina no conjugada no puede entrar eficazmente al riego sanguíneo debido a que es hidrofóbica, por lo tanto requiere de ayuda para su transporte. Y justo hablando acerca del punto 2, que es el transporte sanguíneo de bilirrubina no conjugada, hay que saber que, por ejemplo, la bilirrubina que proviene desde médula ósea es un 20%, y la bilirrubina que se produce a nivel esplénico es como un 80%. Para poder viajar a través de la sangre y llegar posteriormente a nivel hepático para sus posteriores modificaciones, como vamos a hablar más adelante, hay que saber que necesita viajar pegado a la albúmina, y eso es súper importante, es un medio de transporte, ojo, de la bilirrubina no conjugada, porque como vamos a ver, la bilirrubina una vez que es conjugada a nivel hepático ya no necesita este medio de transporte porque es hidrofílica. Ahora bien, hay que recordar un poquito básicamente la anatomía y la irrigación del hígado. El hígado llega la sangre a través sobre todo de dos regiones, que es la vena porta y la arteria hepática. Estas dos van a llegar, por ejemplo, podemos ver aquí ya a nivel de lobulillos hepáticos y a nivel de una porción de un lobulillo hepático, cómo llega la sangre de la arteria hepática y la sangre de la vena porta, y se van a combinar en los sinusoides para que los hepatocitos hagan sus productos y sus reacciones metabólicas que se necesiten y sus funciones en general, mientras que al mismo tiempo se va produciendo bilis, que es excretada al nivel de los canalículos, y esta va hacia el otro lado, o sea, hacia fuera del hígado. ¿Y por qué es importante esto? Para recordar que justamente toda esta bilirrubina no conjugada que va a viajar a nivel de la sangre gracias a la albúmina, pues cuando viene, por ejemplo, de circulación general, va a llegar al hígado a través de la arteria hepática, y así se puede captar porque se va a disociar de la albúmina y los hepatocitos van a formar esta bilirrubina no conjugada. Y asimismo a nivel esplénico pues va a llegar al hígado a través de la vena porta. Y justo como les comentaba, este es el tercer paso, que es la captación y conjugación de la bilirrubina. En realidad, esta bilirrubina va a llegar a través de los sinusoides, que ya sabemos que vienen a su vez de sangre proveniente de la arteria hepática y de la vena porta. Una vez que llegan aquí a los sinusoides, va a estar unida la bilirrubina no conjugada a la albúmina. Y es justo aquí, a través de los hepatocitos, que se puede captar esta bilirrubina a través de algunos transportadores que no están muy bien definidos, pero una vez que está dentro de la bilirrubina, pueden verlo acá, la bilirrubina no conjugada se va a tomar, se va a meter en la célula, se le va a unir una molécula que se llama ácido glucurónico, ¿sí? Se puede unir uno o dos de estas moléculas para formar mono y diglucurónido de bilirrubina. Ahora sí, esta bilirrubina se le conoce como bilirrubina conjugada. ¿Por qué? Porque se conjugó con otra molécula, o sea, se pegó o se unió. Esto es gracias a una enzima particular que se llama UGT. Este cambio va a ser gracias a la uridindifosfato glucuronil transferasa, que se abrevia mucho más fácil en UGT. Y gracias a esta enzima pues se va a producir justo la bilirrubina conjugada de la que hablábamos, porque está unida a glucurónido, y esta puede pasar. Por ejemplo, pueden ver este diagrama, que una vez que en el retículo endoplásmico se produce esta bilirrubina conjugada, a través de un transportador que se llama MRP2, que es Multidrug Resistant Protein 2, va a entrar a los canalículos biliares para, al último, que pasa al sistema biliar y a la vesícula biliar. Y no hay que olvidar que esta bilirrubina conjugada ya puede transportarse, por ejemplo, a nivel de la secreción de las vías biliares, o incluso una pequeña parte regresa a circulación sistémica. Por eso pueden ver cómo hay una pequeña flecha que la regresa a circulación sistémica, pero una flecha grande que la lleva hacia vías biliares, porque es la principal dirección que va a tomar esta bilirrubina conjugada. Pero ya no necesita unirse a albúmina ni a nada. ¿Por qué? Porque ya es una bilirrubina conjugada, entonces es hidrofílica, no requiere ya más ayuda de la albúmina para su transporte, porque no es hidrofóbica. Sí se puede diluir, justo por eso esta imagen como de azúcar diluyéndose en un vaso de agua, para recordar que esta sí se diluye, a diferencia de la bilirrubina no conjugada, que es como si fuera aceite y agua. Y justo como les comentaba, también hay transportadores que pueden tomar la bilirrubina conjugada y meterla al hepatocito, que es el OATP 1B1, 1B3. ¿Y por qué te digo eso más allá de fisiología? Muchas de estas moléculas,
haciendo padre de fisiología. Cuando no sabemos bien la fisiología, entendemos enfermedades de forma sencilla, porque estas se correlacionan con las hiperbilirrubinemia hereditarias. Por ejemplo, el síndrome de Gilbert o Crigler-Najjar se asocian con alteraciones en esta enzima, la que hablábamos, la UGT. Por otro lado, el síndrome de Dubin-Johnson es cuando tienes afectación a este transportador del canalículo biliar, que es el MRP2, y el síndrome de Rotor cuando tienes alteraciones en el ATP1B1, 1B3. Voy a agregar videos específicos para este tipo de enfermedades que puedes entrar picándole al link arriba a la derecha. Siguiendo nuestro diagrama, pues el primer paso era la hemocateresis y la producción de bilirrubina no conjugada por las distintas enzimas y los macrófagos, ¿no? Esta va a entrar a circulación sanguínea y a través de la albúmina va a viajar hasta el hígado. Aquí se va a captar y va a ser conjugada, ¿no? Sobre todo por esta enzima que es muy importante para, sobre todo, viajar a través de la bilis, pero una pequeña parte regresa a la circulación sistémica, como se los comenté. El drenaje de la bilis, justo como veíamos en la imagen, pues hay pequeños canalículos que van coalesciendo hasta llegar a esta parte que es la circulación biliar extrahepática, ¿no? Y es importante porque aquí van a salir toda la bilis generada por los hepatocitos a través de estos pequeños canalículos y conductillos biliares. Se van a unir, pues, en el conducto hepático izquierdo y en el conducto hepático derecho, que se van a unir en el hepático común, que puede llevar esta bilis a la vesícula biliar y usarlo como un reservorio a través del conducto cístico, o directamente su secreción a nivel de la segunda porción del duodeno a través del conducto colédoco. Y esto es importante porque también, si lo entendemos, hay muchas patologías aquí que pueden elevar la bilirrubina directa, ¿no? Porque ya está conjugada. Por ejemplo, un cáncer aquí en el páncreas puede alterar que esto sea un flujo biliar normal, entonces produce colestasis, que no fluya este líquido biliar. O por ejemplo, si hay una piedra que se produce aquí, que es colelitiasis y viaja y se queda aquí atorada, pues eso es una coledocolitiasis. Voy a subir videos poco a poco explicando esas enfermedades, pero esto es lo importante de entender la fisiología. Cuando entendemos fisiología, entonces la patología es más sencilla de entender. Volviendo a ver nuestro esquema, estábamos justo aquí, ¿no? Producimos la bilirrubina conjugada y sabemos que una pequeña porción a través de las venas suprahepáticas va a regresar a la circulación sistémica, pero la amplia mayoría va a ser secretada a nivel del duodeno a intestino delgado, ¿no? Y ese era el cuarto paso. Vamos a nuestro quinto paso, que es modificaciones luminales. Esta bilirrubina conjugada tiene distintas vías una vez que se encuentra dentro del intestino. Por ejemplo, una es que hay glucuronidasas, que son enzimas que se encargan de quitar este grupo glucurónido. Al quitarlo, regresa a hacer una bilirrubina no conjugada y esta se puede reabsorber a circulación sistémica a través de una vía que se llama circulación enterohepática y que vuelva a llegar a través de la vena porta al hígado, ¿no? Por otro lado, también hay que saber que este glucurónido de bilirrubina, mono o diglucurónido de bilirrubina, puede modificarse, como les comenté, a bilirrubina gracias a estas enzimas, que esta enzima puede estar de forma ubicua en el intestino o a veces se acompaña, por ejemplo, en la leche materna, ¿no? Es una de las causas de ictericia neonatal en el caso de por la leche materna. Y esta bilirrubina también se puede modificar urobilinógeno. Este urobilinógeno se absorbe y se oxida y aparece como urobilina en la orina, ¿sí? Y es uno de los pigmentos principales que le da ese color amarillento. Por otro lado, puede cambiar a estercobilina y secretarse o excretarse más bien en las heces, que le da ese tono parduzco o café a las heces. Entonces podemos ver cómo esto es importante incluso para darle el color a la orina y el color a las heces. Y tiene correlaciones clínicas muy padres, porque como te comentaba, si este drenaje de la bilis se ve obstaculizado, por ejemplo, por un lito, todo esto no va a pasar. Entonces, por ejemplo, en las heces se encuentra algo que se llama acolia, que no tienen color, y es justo por eso, ¿no? Porque no está llegando la estercobilina a las heces, dándole ese color característico. Entonces, para terminar nuestro diagrama, una vez que esta bilirrubina conjugada llega aquí, en el quinto paso son las modificaciones luminales, puede irse a bilirrubina no conjugada y reabsorberse por la circulación enterohepática, ¿no? Otra parte es que se vaya hacia urobilinógeno, gracias a las modificaciones intestinales, que estas son hechas sobre todo por las bacterias. El urobilinógeno puede reabsorberse y viajar a través de la circulación enterohepática y, por ejemplo, volver a salir a través de la bilis, o puede ir a circulación sistémica y a través de la arteria renal aparecer en la orina. Es por eso que encontramos ese color en la orina, como te comentaba.
Por otro lado, ese urobilinógeno, un 80% avanza a estercobilinógeno que se va a modificar a estercobilina y le da ese color a las heces, ¿no? Solo un 20% se modifica a la vía de la urobilina para que llegue hasta la orina. Y listo, justo como te comentaba, ya vimos todos estos pasos, desde la hemocateresis y el metabolismo de la hemoglobina, el transporte de bilirrubina no ocupada por parte de la albúmina, cerrando con la captación, conjugación y drenaje de la bilirrubina conjugada y sus modificaciones luminales. Te agradezco mucho tu tiempo, espero que haya sido un diagrama claro. Es algo complejo, sin duda, pero estoy seguro que entender esto va a facilitar muchísimas enfermedades, comprender la fisiopatología de otras enfermedades. Así. Bien, chicos, les había puesto ese video porque preguntándoles a sus compañeros de la clase anterior y les preguntaba ¿en qué caso se aumentaría la bilirrubina conjugada y no conjugada? Nadie contestaba nada. Me parece que ya se han olvidado un poco de su bioquímica y de su fisiología. Espero que ustedes no. Entonces, porque el tema de hoy día es acerca de las pruebas de laboratorio que nosotros vamos a solicitar a nuestros pacientes para valorar la función hepática. Yo les pregunto, ¿en qué pacientes ustedes solicitarían pruebas para valorar función hepática? ¿O en quiénes sospecharían que puede tener una enfermedad hepática? Pacientes con cirrosis no, porque ya cirrosis ya tiene cirrosis, ya tiene diagnóstico. Yo le voy a diagnosticar con mis exámenes de laboratorio. Por ejemplo, un paciente que llega con ictericia, ¿qué más? ¿Perdón? Ya, también. Su compañera dice un paciente que llega con acolia, ¿correcto? También sospecho que debo solicitar las pruebas de función hepática, ¿no? Entre ellas la bilirrubina. ¿Qué más? Hemoptisia. ¿Por cirrosis? Sí. Ya, bueno, ya está avanzado, ¿no? ¿En quién yo sospecho que puede tener una enfermedad hepática? No solamente... ¿Personas alcohólicas? Personas alcohólicas, por ejemplo, antecedentes de alcoholismo, de todas maneras, exacto. ¿En quién sospecharía hígado graso? Personas con obesidad. Con obesidad, con síndrome metabólico, etc. ¿Qué más? Personas con diabetes. No solo, piensen también en las enfermedades hepáticas, tanto infecciosas como no infecciosas. No se olviden de las hepatitis virales. ¿Okay? ¿A quién le solicito? Marcadores, por ejemplo, serológicos para hepatitis viral. Hay pacientes que pueden estar asintomáticos, no están ictéricos, no tienen síntomas, pero yo le voy a solicitar pruebas de laboratorio para ver cómo está su función renal. ¿A quiénes serían? ¿Quién puede tener hepatitis B, por ejemplo? O hepatitis C. Personal de salud. Si es que tiene algún accidente laboral, obviamente. Por la hepatitis de transfusiones sanguíneas. Politransfundidos, muy bien. ¿Qué más? En niños, Ya. Embarazadas, Estantes. ¿Por qué puede tener hepatitis C? que no lo puede transmitir al niño, ¿Cómo? no lo puede transmitir a sus hijos a través de la lactancia, bueno, en lactancia. Claro, pero ¿por qué sospecharía en ella? ¿Qué antecedentes busco en la paciente? Entonces, todo paciente, aunque esté asintomático, claro, cuando ya vienen con estigmas hepáticos como la ictericia o la telangiectasis o la ginecomastia, bueno, de hecho, pero si no tiene ningún síntoma, tengo que buscar en los antecedentes. Por ejemplo, promiscuidad sexual. Por ejemplo, los que tienen tatuajes. Por ejemplo, los que son politransfundidos, los que son hemodializados. A ellos. ¿Por qué? Por la puerta de entrada. No solamente para VIH, debo pensar en una IDS, sino también hepatitis B y hepatitis C, que sí es muy frecuente, sobre todo la hepatitis B, es muy frecuente en nuestro medio. ¿Por qué la hepatitis B? Porque la hepatitis B tiende a cronificarse y a producir enfermedad hepática crónica. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice en su libro de Ruiz? Por ejemplo, está este cuadro, donde nos dice qué exámenes básicos para valorar el estudio físico del hígado no deben faltar. Todos estos, no son los únicos, pero para hacer un diagnóstico inicial, estos no deben faltar. Como son el estudio de las bilirrubinas, las transaminasas, que son la aspartamo aminotransferasa,
y la transaminasa glutamico-pirúvica. Y estas otras dos enzimas también importantes, que son la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferidasa. ¿Ok? ¿Para qué nos van a servir estas pruebas de laboratorio? Para reconocer la presencia o ausencia de enfermedad hepatobiliar, para hacer el diagnóstico diferencial entre las diversas enfermedades hepáticas. Hay exámenes también que no solo nos ayudan al diagnóstico, sino que vamos a ver pruebas que nos van a servir para hacer el seguimiento del paciente que ya tiene una enfermedad hepática, como mencionaron sus compañeros, cirrosis. Pruebas, ya tiene cirrosis, pero con qué pruebas puedo monitorear a ese paciente o ver cómo va su evolución, su pronóstico, ¿ok? Y determinar la hepatotoxicidad por fármacos. Entonces ya lo vieron en el video, ¿no? Las bilirubinas es una prueba que no solo las pido solas, sino que siempre las voy a solicitar junto con el resto del panel hepático. ¿Por qué? Porque van a verse alteradas no solamente en enfermedad hepatocelular o hepatobiliar, sino también en enfermedades extrahepáticas. Por ejemplo, si tengo un paciente con aumento de la bilirrubina indirecta, ¿qué debo buscar o qué debo pensar? La indirecta. ¿No sé qué tocaron? La indirecta. ¿Qué puede estar pasando? Por eso les puse el video. ¿Ah? Puede ser la anemia hemolítica. Hemólisis, en primer lugar hemólisis, ¿no? Que es muy frecuente. Por ejemplo, una de ellas es la anemia hemolítica. Y si por el contrario tiene aumento de la bilirrubina directa o conjugada, ¿qué debo descartar en ese paciente? Problemas de colestasis, ¿no es cierto? De obstrucción al flujo biliar, por ejemplo, y también enfermedad hepatocelular, en ambos casos. Entonces, por eso pedimos bilirrubina, ¿cierto? Muy bien. Obviamente no se interpretan solas, sino con el resto de estudios, ¿no? Eso está en su libro de Balcells, si no me equivoco, las causas más frecuentes que producen aumento de la bilirrubina conjugada y no conjugada, o directa o indirecta, ¿no? Indirecta y directa. En su libro de Ruiz también nos da este cuadro donde podemos hacer nuestro diagnóstico diferencial, ¿no? Si tenemos una hiperbilirrubinemia directa, ¿no? Con disfunción hepatocelular, y cuando tenemos hiperbilirrubinemia indirecta con defecto en la producción. Y aumento de la bilirrubina directa o conjugada con obstrucción biliar. Todas las posibles causas. Okay. Y les estoy dejando aquí para que ustedes ya lean en casa el paso a paso de cómo es que determinamos la bilirrubina, en este caso en el laboratorio clínico. Todo lo que es la fase preanalítica, analítica y postanalítica de la determinación de este analito. Eso ya para que ustedes lo vean, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos que pedirle al paciente? Las transaminasas. Las transaminasas, generalmente las dos, cuando hay un daño hepatocelular, aumentan las dos juntas, ¿ok? De la mano, las dos están altas. Pero van a encontrar situaciones en las cuales puede estar aumentada una predomina a expensas de la otra. Eso también tenemos que tener en cuenta para ya pensar en otras patologías. Generalmente aumentan las dos juntas cuando hay un daño de necrosis hepatocelular, sobre todo aumenta mucho en las hepatitis virales agudas, en la fase aguda de las hepatitis virales. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son? La aspartato-aminotransferasa, también llamada transaminasa glutámico-oxalacética, se conoce por sus siglas AST o TGO. ¿Okay? Ojo, que en el examen ya no les voy a colocar todo el nombre, simplemente les colocaré AST o TGO para referirme a la aspartato-aminotransferasa, o ALT o TGP para referirme a la alanino-aminotransferasa. ¿Ya? Así que eso lo aprenden. Cuando se elevan las dos juntas, tanto la TGO como la TGP, en una lesión hepatocelular aguda, ¿okay? Como por ejemplo en las hepatitis virales, en el carcinoma hepático, en la cirrosis biliar primaria, en las hepatitis alcohólicas, etc. También en el hígado graso que mencionaba su compañero, existe una hipertransaminasemia crónica moderada. Y en su libro de Balcells nos da aquí la diferencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué enfermedades debo descartar cuando se eleva una transaminasa a predominio de la otra? Por ejemplo, cuando hay predominio de la ALT o TGP
y la otra transaminasa no está tan elevada. ¿Okay? Se eleva un poco nada más, pero predomina la ALT. Debo pensar en hepatitis crónica por el virus de la hepatitis C, hepatitis crónica, o sea, ya la fase crónica, ¿okay? Por virus de la hepatitis B, esteatosis hepática, etc. ¿Qué debo descartar si encuentro elevación de las transaminasas, pero a predominio de la AST, o sea, de la aspartato aminotransferasa, o TGO, que es lo mismo? ¿Okay? En ese caso, nos dice que primero debemos de pensar en una enfermedad hepática de origen alcohólico. No se olviden de eso, entre otras. Hay algo característico en la aspartato aminotransferasa. La AST no es específica del hígado, la podemos encontrar en otros tejidos, por lo que puede verse elevada en enfermedades extrahepáticas, sobre todo enfermedades que comprometen al músculo cardíaco o al músculo esquelético, porque la AST es una enzima y las enzimas tienen diferentes isoformas, las vamos a encontrar en otros tejidos. Entonces, si yo tengo un paciente con infarto agudo de miocardio, puedo encontrar AST elevado en ausencia de enfermedad hepática o trastornos del músculo esquelético. Es por eso que la ALT es la que se considera más específica, ¿okay? De daño hepático en relación a la AST. ¿Sí? Y les dejo también como ejemplo la determinación que realizamos, determinación cuantitativa para la alanina-aminotransferasa. Si bien es cierto, lo hacemos de manera automatizada, pero ahí están todas las consideraciones que tenemos que tener con respecto a la fase preanalítica, analítica y posanalítica. Generalmente la muestra que utilizamos, que es suero, y algunos equipos trabajan con plasma también. Bien, seguimos con el panel hepático. Siguiente enzima, la gamma-glutamil transpeptidasa. En el caso de la gamma-glutamil transpeptidasa, cuando hay un problema de colestasis, se eleva junto con la fosfatasa alcalina. ¿Okay? Se elevan ambas. Entonces, cuando están elevadas ambas, ya estoy frente a un patrón bioquímico de colestasis. No tengo que buscar causas de obstrucción a memoria. Pero también van a encontrar situaciones en que la gamma-glutamil está elevada por sí sola. O sea, elevación aislada de la gamma-glutamil. Ahí tenemos las posibles causas: infiltrados hepáticos, hepatitis, cirrosis, ingesta de alcohol. Este es de Ruiz también. Ingestión de alcohol, dice, aumenta antes que los valores de la AST. Es decir que en un alcohólico crónico puede estar elevado la AST, pero cuando hay un consumo reciente de alcohol, la primera en elevarse es la gamma-glutamil transpeptidasa. ¿Okay? Entonces, si yo encuentro un paciente con elevación de la gamma-glutamil transpeptidasa sin evidencia de otro daño hepático, siempre preguntar por consumo de alcohol reciente. ¿Ya? Y medicamentos, no se olviden también, la fenitoína, el fenobarbital, también elevan la gamma-glutamil transpeptidasa. ¿Okay? Entonces, lo que estaba diciendo, la característica que distingue a la gamma-glutamil transpeptidasa de otras enzimas que se emplean para la función hepática es por respuesta al alcohol. Es decir, elevaciones rápidas de la gamma-glutamil en un plazo de 18 horas, aún con ingestiones relativamente bajas de alcohol. La fosfatasa alcalina es otra enzima de colestasis, pero es una enzima también que tiene diferentes isoformas y se encuentra en otros tejidos diferentes al hígado. Podemos encontrarlo también en la placenta, en el intestino, en el riñón, en el hueso. Entonces, si yo encuentro un paciente con elevación aislada de la fosfatasa alcalina, tengo que investigar posibles causas en estos otros órganos. Por ejemplo, es normal encontrar elevaciones moderadas y transitorias de la fosfatasa alcalina en la gestación, ¿no? Generalmente en el tercer trimestre, porque estamos diciendo que se encuentra en la placenta. Puedo encontrar también de manera fisiológica elevación de la fosfatasa alcalina en la preadolescencia o adolescencia por el rápido crecimiento óseo. ¿Okay? Eso también tenemos que tener en cuenta cuando, bueno, y también de manera patológica, como enfermedades óseas, ¿no? Enfermedad de Paget o tumores óseos también se puede elevar. Eso para tener en cuenta cuando se eleva sola, sin elevación de la gamma-glutamil transpeptidasa.
Porque si se elevan las dos, ¿qué debo pensar? Colestasis, ¿cierto? No se olviden. Entonces, estas son las pruebas que me van a ayudar a mí para hacer el diagnóstico de una enfermedad hepática. ¿Ok? Pero también hay exámenes que me van a ayudar a, cuando el paciente ya tiene una enfermedad establecida, cómo va evolucionando. Uno de ellos es la albúmina. ¿Por qué la albúmina? Porque la albúmina sabemos que es una proteína que se sintetiza en el hígado. Entonces, en un paciente con una enfermedad hepática crónica, al tener albúmina baja, ya estoy pues midiendo esa función de síntesis del hígado. No es porque quiero medir que el paciente tenga desnutrición proteica o otra cosa. Ojo que primero tengo que descartar las otras posibles causas de disminución de la albúmina, como el síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, para eso sirve la albúmina en estos casos. Y no olvidar todas las otras posibles causas que me pueden producir disminución de la albúmina. ¿Ok? Entonces, descartando esto, por ejemplo, si es un síndrome nefrótico, obviamente la disminución puede ser por el síndrome nefrótico, por la eliminación de proteínas por la orina. ¿Ok? O los pacientes gran quemados, o los pacientes que consuman algunos medicamentos como glucocorticoides y la malnutrición proteica. ¿Qué otra prueba me sirve para hacer el seguimiento del tiempo de protrombina? ¿Por qué el tiempo de protrombina? Ya lo dijeron sus compañeros en la clase pasada en el seminario. ¿Qué evaluaba el tiempo de protrombina? ¿La vía extrínseca o intrínseca? ¿Factores de coagulación de la vía extrínseca o intrínseca? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿No tienes clase también? Entonces, ¿por qué? Porque los factores de coagulación también se van a sintetizar en el hígado, y al estudiar el tiempo de protrombina también indirectamente estoy estudiando esos factores de coagulación. ¿Ya? Entonces, no me sirve para diagnóstico, sino para hacer seguimiento del paciente, para pronóstico, para evolución. Igual, para que te den en cuenta. Entonces, ¿cómo debemos actuar? ¿Cuál será nuestro algoritmo en el caso tengamos un paciente con hipertransaminasemia? Es decir, elevación de las transaminasas. Elevación de las transaminasas, hablamos de crónica cuando es superior a 6 meses. ¿Okay? Entonces, ¿cómo abordar al paciente? ¿Qué enfermedades debo ir descartando primero? Primero, obviamente, los voy descartando lo más frecuente y me voy quedando con lo más raro, ¿cierto? Entonces, muy frecuente en nuestro medio de elevación de las transaminasas. En nuestro medio, ¿qué es lo que tengo que investigar? Consumo de alcohol, hígado graso, ¿cierto? Entonces, esto es lo que tengo primero que descartar. Si sospecho de un hígado graso, con una ecografía puedo ya saberlo, ¿cierto? El resto lo voy a averiguar con mi historia clínica, con mi examen físico, ¿ok? La gamma-glutamina peptidasa me va a servir porque recuerden que esto aumenta con el consumo de alcohol, ¿ok? El volumen corpuscular medio, ¿por qué me va a servir acá? ¿Por qué habrán colocado acá volumen corpuscular medio? ¿Ok? ¿Por qué? ¿En qué pacientes estaba alterado el volumen corpuscular medio? ¿En qué pacientes? ¿En qué pacientes? ¿Pero qué tiene que ver acá con el hígado? ¿Recuerdan? Están en la clase, están en las diapositivas. Ahí dice, lean la parte que dice macrocitosis, aumento del volumen corpuscular medio, ¿en qué tipo de pacientes? Por eso es que lo han colocado. ¿Ok? Y todo eso está bien, no hay antecedentes de alcohol, no consume drogas, etc. Ya le hice la ecografía, no tiene hígado graso, sigo buscando. ¿Ok? Entonces, puede ser una hepatitis viral entonces. Para descartar eso, tengo que solicitarle marcadores de hepatitis viral. Para la hepatitis B, ¿qué debo pedir? Por ejemplo, ahí está, antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B. También tengo que evaluar el anticuerpo contra el antígeno core, de tipo IgM, de tipo IgG. Y si sospecho una hepatitis C, también pediré anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. No tiene, normal, sigo buscando. Hematocromatosis también es una enfermedad ya menos frecuente obviamente, pero que también puedo solicitar estudios para evaluarla en caso el paciente la tenga. Seguimos buscando. Entonces, hasta aquí ya tengo que buscar. ¿Quieres cantar o bailar? ¿Te puedes ir, por favor?
Seguimos buscando otras causas extrahepáticas de elevación de las transaminasas. Hay otras enfermedades extrahepáticas, como por ejemplo, habíamos dicho, hay una enzima que aumenta, una de las transaminasas que aumenta en problemas musculares. Una de ellas aumenta porque estaba en el músculo, ¿se acuerdan? La AST. Entonces, tengo que descartar esto, ¿no? Como causa de elevación de la transaminasa. Entonces, si sospecho de enfermedades musculares, solicitaré pues enzimas específicas como la alcoholasa y la queratinasa. También la patología tiroidea me puede elevar las transaminasas también. ¿Qué solicito para descartar ello? TSH de 3 de 4. Y sigo buscando, está normal, sigo buscando. Insuficiencia suprarrenal también me eleva las transaminasas. Solicitaré cortisol, ACTH. Y menos frecuente ya enfermedad celíaca. Para quedarme últimamente ya con enfermedades autoinmunes o enfermedades hereditarias. ¿Okay? Para esto sí, necesariamente, para confirmar el diagnóstico, sí se tiene que llevar a cabo la biopsia hepática, ¿no? Hepatopatías autoinmunes, tengo anticuerpos específicos que me evalúan esta patología, ¿no? Enfermedad de Wilson y el déficit de alfa-1 antitrypsin. Entonces, de lo más frecuente a los errores del metabolismo y enfermedades hereditarias. Eso en cuanto a la hipertransaminasemia. Pero ¿qué pasa si tengo un paciente que viene con patrón bioquímico de colestasis? Tiene las transaminasas normales, pero tiene elevación de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamiltransferidasa. ¿Qué pienso? ¿Qué debo pensar? En elevación de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamiltransferidasa, ¿qué era? ¿Qué puede tener el paciente? Una colestasis. Entonces, si yo pienso que hay una obstrucción, tengo que ver la obstrucción. ¿Qué le pido? Una ecografía. ¿Qué dato importante me va a dar la ecografía? Si es que hay o no hay dilatación de las vías biliares. Ese dato es importante porque eso me va a ayudar a hacer mi diagnóstico diferencial. Si las vías biliares están dilatadas, pues efectivamente sí hay una obstrucción. Si no puedo solamente diagnosticarlo con la ecografía, por eso tengo las demás pruebas de imágenes, como la tomografía o la resonancia. Pero si no hay dilatación de las vías biliares, es muy probable que el paciente tenga un problema de tipo autoinmune. Enfermedades autoinmunes hepáticas también producen colestasis, no solamente daño hepatocelular. ¿Ok? Igual va a biopsia hepática. Entonces, no se olviden que el panel hepático me sirve para detectar enfermedad, sí, para ver si es colestasis o necrosis hepatocelular. ¿Puedo hacer el diagnóstico específico? Sí, porque puedo hacer incluso el diagnóstico etiológico, en el caso estoy sospechando de una hepatitis viral, ya sea virus de hepatitis A, B o C. ¿Okay? No mencionan aquí a la A porque la que se cronifican es la B y la C. ¿Okay? Exámenes o pruebas para ver severidad y monitorizar la enfermedad ya vimos. Tenemos albúmina, tenemos TP. También a los pacientes que tienen enfermedad hepática crónica por hepatitis B, ellos tienen más riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. A ellos también se les hace seguimiento con un marcador tumoral que es la alfa-fetoproteína. Eso también lo incluimos dentro de nuestro petitorio en pacientes que ya tienen una enfermedad hepática crónica. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, hasta aquí es el examen, chicos. Hasta aquí es el examen de la primera unidad.